Ha sido consultor en diversas evaluaciones y fungió como director general adjunto de análisis y diagnóstico en el Coneval. David A. Rojas Rossi es licenciado en Economía por la UAM y actualmente desempeña el cargo de subdirector de medición de la pobreza en el Coneval. Marco A. Romero Navarro es licenciado en Economía por la UNAM y actualmente desempeña el cargo de subdirector de monitoreo de fuentes en el Coneval. Le cedo la palabra. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias también por invitarme, aunque estuve muchos años en Coneval, pues afortunadamente no se han olvidado de mí. Y estamos aquí para compartir parte pues de la experiencia que nosotros vivimos, que viví sobre el uso de la información de la medición de la pobreza en la definición de políticas públicas. Afortunadamente, y tuve realmente el honor de compartir un buen tiempo el trabajo con Marco y con David aquí en la mesa, y serán ellos quienes nos darán precisamente este panorama general de cómo se utiliza, cuáles son los elementos que son más importantes en el uso de la información de la medición de la pobreza. Entonces les cedo la palabra, no sé quién de ustedes empieza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Bueno, nosotros nos toca hablar sobre el uso de la medición de la pobreza para generar políticas públicas. Esta presentación va a estar dividida de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de los antecedentes, de cómo es que el gobierno llega a una metodología de medición de pobreza de Estado. Posteriormente vamos a ver ya cuáles fueron estas características y cuáles son los procesos que se utilizaron para obtener la medición de pobreza multidimensional en México. Posteriormente vamos a ver los resultados a nivel nacional, serían los más recientes correspondientes a 2016. Y los últimos dos puntos vamos a ver este marco conceptual de la medición de la pobreza y realmente cuáles han sido estos usos que se le ha dado a la información durante estos periodos ya de que el Coneval lleva brindando información de pobreza. Les comento, antes del 2002 no existía en México una medición de pobreza oficial. Si bien diversas instituciones, academias, instituciones gubernamentales habían hecho sus esfuerzos para lograr tener una medición de pobreza, sus cifras entre sí no correspondían, no había esa simetría entre las cifras de pobreza. Es por eso que el gobierno federal organizó un simposio de medición de pobreza donde se invitó a expertos nacionales e internacionales a hablar sobre el tema. Y derivado de este simposio, el gobierno federal instó a la Secretaría de Desarrollo Social a conformar un grupo de expertos para la medición de pobreza. Este grupo fue el Comité Técnico de Medición de la Pobreza, que tenía una de las tareas, era generar sus indicadores que le permitieran medir 4 objetivos. El primero de ellos, pues, es conocer cuál es la magnitud del problema, es decir, cuántas personas en situación de pobreza había. El segundo objetivo era evaluar y caracterizar ese fenómeno para poder empezar a implementar, a diseñar y a desarrollar estrategias en combate a la pobreza. El tercer objetivo era poder evaluar a la población en esta situación de pobreza y por último la evaluación ya de los programas sociales, ¿no? Realmente cómo han ido evolucionando, si están atacando o reduciendo los niveles de pobreza. Pero en 2002, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, da a conocer las estimaciones de pobreza. Este comité técnico diseñó esta metodología, que es la metodología de pobreza por ingresos, que solamente se basa en 3 líneas: la pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y la pobreza patrimonial. Esta pobreza alimentaria es el costo de una canasta alimentaria. La de capacidades es la suma del costo de la canasta alimentaria más gastos en educación y en salud.
Y por último, la pobreza patrimonial es la suma del conjunto de todas estas pobrezas. Incluye gasto en vivienda, en educación, en recreación y vestido. Pero ¿qué es lo que pasó? Que en 2002, si bien Cedesol da a conocer estas cifras para los años 2000, 2002 y 2004, los grupos de oposición no tuvieron como cierta veracidad en los indicadores. ¿Por qué? Porque en 2001 hubo una crisis donde el Producto Interno Bruto tuvo una reducción aproximadamente del 1.3%. Entonces, lo que se esperaría es de que los resultados de pobreza para el año 2002 hubiesen incrementado. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando publicaron los datos, esta medición de pobreza tuvo una reducción. Entonces, dado la desconfianza del gobierno sobre los datos, se vio la necesidad tanto política como técnica de generar una institución independiente del gobierno para que pudiera hacer la medición de pobreza. Es así como llegamos al año 2004 con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, que fue aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, en donde la mayoría de los partidos políticos en ese entonces votaron para crear al Coneval. Y es así como se crea el Consejo con autonomía técnica. Y bajo la Ley General de Desarrollo Social, la medición de pobreza empieza un periodo de institucionalización y ya la medición de pobreza está evocada a una medición de Estado. ¿Cuáles son las funciones del Coneval? El Coneval tiene dos funciones primordiales. Por un lado es coordinar y evaluar las políticas de desarrollo social y por el otro establecer los lineamientos y criterios para la medición e identificación de la pobreza. Aquí en esta Ley General de Desarrollo Social también establece que el Coneval debe de llevar a cabo las mediciones con cierta periodicidad, a nivel nacional y entidad federativa cada 2 años y a nivel municipal cada 5 años. ¿Con qué finalidad se realiza esto? Pues para ver cuáles han sido los cambios en los niveles de pobreza que han enfrentado a la población y detectar aquellos retos o avances en materia de derechos sociales o económicos y así poder focalizar y atender a aquellos grupos más vulnerables. Ok, la Ley General de Desarrollo Social garantiza el pleno ejercicio de los derechos sociales, los cuales están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo que garantiza que toda la población acceda al desarrollo social. Estos derechos sociales están vinculados, tienen una vinculación directa con los indicadores que estima el Coneval, que de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 30, tiene que tomar en consideración los ingresos, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y el grado de cohesión social. Ok, ahora pasemos a la metodología de medición de pobreza. Si bien el Coneval tuvo 2 líneas de acción durante este periodo del 2006 al 2009, en la primera etapa se evocó a desarrollar el estado del arte para la medición de pobreza. En una segunda etapa, junto con INEGI, diseñó y tuvieron una colaboración ardua para tener una fuente de información que permitiera estimar y calcular todos los indicadores que estima la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 36. Es así como en el 2006 empieza esta primera etapa con la consulta de expertos como Burquiñón, Cawani, López Calva, Nora Lustig, en donde ellos se les pide
que empiecen a desarrollar cuál es el estado del arte y cuáles van a ser los posibles retos que se va a enfrentar el gobierno mexicano para desarrollar una metodología multidimensional. Algunos de esos retos fueron, pues, cuáles van a ser las dimensiones a considerar, qué indicadores vamos a tomar en cuenta y sobre todo esos indicadores, cuáles van a ser sus umbrales y sobre todo los pisos mínimos que deben de contener cada uno de ellos. Ya en una segunda etapa, en 2007, se continuó con este análisis de los retos y se pidió a 5 expertos una propuesta. Estos expertos es Julio Volvinic, Chakrabarty, James Foster, Sabina Alcair, David Gordon, Rubén Hernández y Humberto Soto. A ellos los que se les pidió es un documento con las características que se deben de enfrentar los retos para la generación de una medición multidimensional de pobreza. En una tercera etapa, ya una vez que se tuvo el estado del arte sobre la medición de pobreza, cuáles iban a ser los retos, Coneval retoma toda esa información y desarrolla la primera propuesta de medición de pobreza multidimensional en México, la cual toma todas las características legales en ese entonces y en esta segunda línea de acción se llevó a cabo una colaboración constante con el INEGI sobre la consolidación, el diseño y el levantamiento del módulo de condiciones socioeconómicas de la NIC, que es la encuesta que nosotros utilizamos para poder obtener toda la información de los indicadores que marca la ley. Es así que ya para 2009, durante todos estos seminarios respecto a las propuestas técnicas que se tenían, se fue enriqueciendo con cada uno de esos comentarios. A principios del 2009 se tuvieron las últimas discusiones y es así que para diciembre del 2009 el Coneval da a conocer las primeras cifras de pobreza multidimensional para el año 2008. Y no nada más aquí bueno, hay que reconocer que México fue el pionero en este tipo de mediciones multidimensionales oficiales. Hay 4 criterios en los que se basó el Coneval para la implementación de los indicadores de pobreza. El primero de ellos es que consultó las normativas vigentes. En caso de que no hubiese una normativa, iba a consultar aquellas instituciones especializadas en el tema. Por ejemplo, tenemos, ¿dónde está el CONAVI? Por ejemplo, sí, la ley, había una normatividad que nos decía que debe de generar esos indicadores de una vivienda digna. Pero pues nosotros como Coneval no sabíamos que era una vivienda digna, así que nos acercamos a CONAVI, a la Comisión Nacional de Vivienda, para que ellos nos asesoraran de cuáles iban a ser estos umbrales mínimos que deberían de tener los indicadores a nivel vivienda. Otro criterio fue el de realizar estimaciones ya econométricas, y un cuarto criterio fue poner a consideración de la Comisión Ejecutiva cuáles iban a ser los indicadores a tomar. En el caso de Coneval solamente se utilizaron los 2 primeros, los de se consultaron a alguna institución y las normativas existentes. El enfoque de la metodología cuenta con 2 enfoques primordiales. Uno de ellos es el enfoque del bienestar económico y el otro es el enfoque de los derechos sociales. Estos derechos sociales toman la particularidad que son universales, independientes e indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los poseedores de los derechos sociales son los individuos. Y estos derechos sociales también tienen una característica fundamental, que son de que todos tienen el mismo peso. En la metodología todos les damos la misma importancia, no por tener acceso a la alimentación tiene un mayor peso que si tuviera un acceso a la seguridad social. Ya con toda la metodología, tanto la parte de los enfoques de bienestar económico como derechos sociales, tenemos 3 espacios. Uno de ellos es el de las carencias sociales, el que los habíamos visto, por ejemplo, de educación, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. En el eje vertical
tenemos el espacio del bienestar económico, que es medido a través del ingreso corriente total per cápita. Y tenemos un tercer espacio, que es el contexto territorial. Si bien los dos anteriores espacios, la unidad de análisis es el individuo, en este tercer espacio la unidad de análisis es un grupo de población. Por ende, no se considera en la medición de pobreza, pero para poder solventar lo que marcaba la ley general, Coneval estima 4 indicadores relacionados con el grado de cohesión social. 2 relacionados con el bienestar económico, que es la razón de ingreso de la población pobre extrema entre la población no pobre, no vulnerable. Y un indicador de desigualdad, que es el índice de Gini. Por el otro lado, de las carencias sociales, el Coneval estima el grado de polarización social y el grado de redes sociales. Ahora, ¿cómo identificamos a la pobreza? Una vez teniendo estos cuadrantes, en el eje horizontal tenemos a los derechos sociales. De esa manera nosotros podemos identificar aquellas personas que se encuentran sin ninguna carencia o aquellas que tienen al menos una carencia. Del eje vertical, si nosotros trazamos un umbral, una línea económica, y junto con la de carencias sociales, vamos a encontrar a quiénes van a ser las personas que se encuentran en una situación de pobreza. De esa manera llegamos a la definición de pobreza multidimensional, y una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una de las carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir el valor de una canasta alimentaria. ¿Cuáles han sido los resultados para el año 2016? Si bien vemos que el 43.6% de la población se encontraba en situación de pobreza, es decir, 53.4 millones de personas. Estas tenían 2.2 carencias promedio. Pero dentro de todo este universo de pobreza podemos encontrar subgrupos. Por ejemplo, los pobres extremos, que en 2016 representaban el 7.6% de la población, es decir, 11.4 millones de personas. El conjunto restante son los pobres moderados, que representan el 35.9% de la población. Pero no solamente esta metodología nos permite identificar aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza, sino también nos ayuda a identificar aquellos que pueden ser vulnerables, ya sea por carencias sociales o por ingresos. Un ejemplo, ¿quiénes podrían ser las personas vulnerables por ingresos? Son aquellas personas que vulnerables por ingresos son aquellas personas que, si bien no tienen un ingreso suficiente para adquirir el valor de una canasta de bienes y servicios, sí tienen contemplado todos sus derechos sociales. Por ejemplo, un adulto está recibiendo la seguridad social o los servicios de salud por parte de algún familiar. En el espacio de vulnerables por carencia, aquí podemos tener a la población que trabaja en el sector informal. Si bien gana 20,000 pesos al mes, por ser informal puede no tener acceso a los servicios de salud. Y un último cuadrante, que es la población no pobre, no vulnerable, en donde el 22.6% de la población no tenía ninguna carencia y tenía un ingreso suficiente para adquirir esto. Este último cuadrante quiero verlo de otra manera, y ahorita mi compañero Marco va a ahondar un poco sobre eso y las políticas públicas hacia dónde deben estar focalizadas. Pero si yo lo veo al revés, es prácticamente 8 de cada 10 personas presentan una situación de pobreza o se encuentran en algún estado de vulnerabilidad. Entonces, hasta aquí mi parte, y a continuación mi compañero Marco va a continuar con la presentación. Muchas gracias. Como nos comenta David, este cuadro de los cuadrantes, como nosotros lo conocemos en medición de la pobreza, es un cuadro muy informativo, porque en una sola gráfica podemos resumir
la situación de pobreza o vulnerabilidad de toda la población en México. Pero no solamente tiene ventajas en términos de presentar la información, sino también nos sirve como un marco conceptual que tiene la medición de la pobreza para orientar la política pública. ¿A qué nos referimos? Nosotros podemos imaginar que todos esos puntos en la gráfica son personas que pueden tener distintos niveles de ingreso y distintas situaciones en carencias sociales. Nosotros podemos pensar en implementar políticas públicas que sean de tipo económicas destinadas a aumentar el ingreso. Tendríamos ese efecto en la medición de la pobreza. ¿Y qué tipo de políticas económicas nos estamos refiriendo? Pues principalmente, y como lo comentó el doctor Gonzalo hace unos momentos, el crecimiento económico, la creación de empleos y el aumento del ingreso laboral en los hogares debería de tener este efecto en la medición de la pobreza. Por otra parte, nosotros podemos tener política social que ayude a empujar las carencias sociales hacia cada vez tener menos carencias sociales. Ese tipo de políticas sociales, como puede ser políticas de acceso a la alimentación, políticas de vivienda digna, como lo mencionaba David en cuanto a la definición de los umbrales, o política educativa, está destinada justo a eso. En ese momento no mejora instantáneamente el ingreso de las personas, quizás sí lo haga en un tiempo continuo. El dotar de una persona de educación continua y de calidad puede tener efectos en el largo plazo, pero en el corto plazo nosotros lo vemos como una disminución de las carencias sociales y esperamos esos efectos en la población. ¿Qué otro tipo de políticas podemos tener? Podemos tener políticas focalizadas, donde nos concentramos en un segmento de la población con ciertas características y nos dedicamos a batir esas características. En un momento daremos un ejemplo acerca de ese tipo de políticas focalizadas. Y también podemos tener políticas universales, que la universalidad lo define el criterio de no adherencia a cierto acceso a programa, debido a que todo el mundo puede tener acceso a ello, como puede ser el acceso a la seguridad social y a la salud, o de pronto se va a poner el ingreso o la renta mínima. Vuelve a entrar a la discusión de política pública y entonces esperamos un efecto ya no sobre solo un segmento de la población, sino sobre un conjunto de población más amplio. Y por último hay que recordar, también hay políticas públicas destinadas a fomentar la cohesión social, en donde tenemos una situación más dispersa respecto a las desigualdades que pueden existir en la población a nivel económico y a nivel de carencias sociales, y ahora reducimos esa problemática al disminuir las distancias que existen entre la población. ¿Qué tipo de políticas pueden ser estas? Pueden ser las políticas de no discriminación, las políticas de combate a los monopolios o de competencia económica, y también pues por el lado de la política fiscal, toda la política que lleva a redistribuir el ingreso de mejor manera. La medición de la pobreza tiene algunas propiedades que son muy útiles para quienes están encargados en el diseño de la política pública. Voy a mencionar en este espacio dos de ellas. Una es la descomposición de las dimensiones y otra es la descomposición por grupos de población. La descomposición de las dimensiones, si ustedes recuerdan, tenemos 6 carencias sociales y el ingreso, que son parte de la medición, pero la medición lo que nos permite es poder dar seguimiento a cada derecho social, a cada indicador asociado a ese derecho social. Podemos saber cuál es su contribución a la pobreza en algún ámbito delimitado, como puede ser la entidad federativa, y así podemos tener perfiles diferenciados entre las entidades federativas, y por tanto este diagnóstico diferenciado nos hace a nosotros pensar que los encargados de formular política pública en entidades federativas no necesariamente van a tomar el diagnóstico nacional, sino van a tomar el diagnóstico asociado a los problemas que enfrentan ellos o a los desafíos que tienen. Quiero mencionar esto acerca del concepto de pobreza y
el uso que se le da a la información de pobreza. En general, nosotros siempre que vemos que la información puede ser guía acerca en el diseño, en el seguimiento, en el monitoreo o ya en la evaluación de los resultados de un programa, a nosotros nos da pues mucho gusto como institución, pero hay veces en donde nuestro concepto de pobreza, con la solidez que tiene la metodología, no necesariamente es relevante para algunos problemas que pueden existir en el ámbito local. Pongo aquí como 2 ejemplos. Uno de ellos es la alfabetización, en donde las personas que no saben leer y escribir, si bien no tenemos el problema que tuvimos en la década de los 90s o de los 80s, pero siguen habiendo focos importantes. Por supuesto que por los criterios que tomamos para medir el rezago educativo, particularmente alfabetización no entra de forma explícita. Si hay un programa diseñado a combatir la alfabetización y solamente contribuye a que las personas aprendan a leer y a escribir, es un umbral o es una situación que la persona no va a tener el criterio mínimo que nosotros consideramos para que no tenga rezago educativo. Nosotros, para personas adultas mayores, consideramos que la persona debe tener al menos la primaria básica concluida. Otro ejemplo que tenemos acerca de cómo el concepto de pobreza, no puede estar, ¿sí me escuchan? Sí. No puede estar asociado a algún problema, puede ser el problema de la desnutrición. La desnutrición como tal no entra dentro del marco que considera Coneval, del marco conceptual para medir la carencia por acceso a la alimentación, sino es un resultado de ellos. Las personas que de forma persistente presentan carencia por acceso a la alimentación, lo que nosotros esperamos es que tengan un problema de desnutrición. ¿Qué es lo que sucede? Que si el hacedor de política pública está decidiendo entre qué problemas enfrentar, y generalmente está el incentivo de focalizar sus esfuerzos en aquellas acciones que tengan algún tipo de efecto en la medida de pobreza, porque al final pues es con el criterio con el que se evalúa cada gestión. Es uno de los criterios. Sin embargo, como lo mencionó David, el Coneval, si bien esta información podemos tener sobre todo información acerca de alfabetización, lo utilizamos en rezago social, el Coneval, por la vía de la evaluación de la política de desarrollo social, puede tener esta doble tijera con la cual completamos este proceso de evaluación, y si bien no se verá reflejado en la medida de pobreza en sí, pero sí puede tener una repercusión en el tipo de evaluación que tiene, y esos resultados de evaluaciones creo que es importante darles una mayor relevancia y comunicarlos, aun y cuando no esté directamente asociado a un indicador de pobreza. Además de la información que presentamos de pobreza y de las dimensiones que la integran, el Coneval, y aquí nuestro mentor contribuyó significativamente a la creación de 2 productos que siguen teniendo bastante relevancia. El índice de rezago social, si bien empezó siendo una medida que aproximaba el fenómeno de medición de pobreza multidimensional, pues ahora tiene una utilidad práctica importante en cuanto a la focalización de las intervenciones de política pública. Por el otro lado, el índice de la tendencia laboral de la pobreza y monitoreo que hacemos trimestralmente del poder adquisitivo del ingreso laboral, lo que nos ayuda a entender es, por el lado del bienestar económico, qué desafíos presentan el país o las entidades federativas. Un segundo, por favor. Bueno, el mapa de rezago social lo que nos muestra es
en un nivel de desagregación mucho mayor al de los municipios, que es al que llega la información de pobreza. Lo que nos muestra son, en este caso, áreas geoestadísticas básicas que, donde podemos tener evidencia de que esas áreas tienen un mayor rezago social a contraparte de aquellas zonas en donde no se encuentran. Ya, muchas gracias. Un ejemplo, o estos dos ejemplos son muy simpáticos porque dentro de la medición del rezago social, si bien hay algunas zonas al oriente de la Ciudad de México, sobre todo las áreas geoestadísticas básicas que concentran un alto rezago social, se encuentran en el sur de la ciudad. Y por otra parte, podemos verlo con información de 2010, la zona de Acapulco es muy ilustrativa porque es muy evidente cómo pues alrededor de la costera es muy poco el rezago social que existe, y menos si vive ahí Luis Miguel o algún de ese tipo de personas. Pero por atrás de estas pequeñas montañas que están atrás de la costera, podemos encontrar muchas áreas con altos grados de rezago social, y esto al final lo que contribuye es que si los hacedores de política social quieren focalizar algunas de sus intervenciones, pues esta puede ser una buena guía geográfica acerca de por dónde empezar, ¿no? Y por el lado del monitoreo del ingreso laboral, la gran ventaja que tiene es que es una información que nosotros tenemos cada 3 meses. Cada 3 meses damos a conocer este resultado de este monitoreo del ingreso laboral. Y una segunda ventaja que tiene es que tenemos información para todas las entidades federativas. Entonces, esta información, si bien lo comentó Gonzalo, esta parte del ciclo que nosotros pudimos asociarlo, sobre todo entre 2014 y 2016, con un periodo de baja inflación, con un periodo de aumento del ingreso laboral, nosotros podemos entender un poco la reducción que hubo en pobreza entre 2014 y 2016. Y esto lo que ayuda es que las entidades federativas no tienen que esperar cada 2 años para ver por el lado del bienestar económico cómo le está yendo a las familias, sino esta es una herramienta que puede ayudar justo en el monitoreo y en el diagnóstico de las intervenciones. Por último, esta parte de la intervención vamos a ilustrar cuáles son algunos de los usos que se le ha dado a los datos de medición de la pobreza. Por principio vamos a empezar con un poco el espacio que significó Coneval, porque el arreglo institucional que se creó alrededor de esta institución lo que promovió es un intercambio constante de información y un diálogo permanente con diversos actores de la política social, no solamente por el lado del Congreso y el Senado, sino también tratamos de establecer mecanismos de coordinación entre el gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales, y por supuesto que también hemos dado un espacio a que la academia y la sociedad civil transmita parte de sus inquietudes acerca de cómo estamos haciendo las cosas y de qué también se tiene que seguir haciendo, ¿no? Sí, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de información estamos promoviendo? Pues por un principio la colaboración con gobiernos estatales y municipales. En particular vamos a mencionar la Cruzada Nacional contra el Hambre como un ejercicio de focalización donde para un subgrupo de población en específico, que fue la población en situación de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación, se generó una estrategia federal
que trató de combatir a aquellos municipios que tuvieran un mayor porcentaje de esta situación o un gran número de personas que tuvieran esta circunstancia. Quiero darle un par de minutos énfasis a esto porque la información que generó Coneval se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo Social, en particular en el eje de México Incluyente. Se le dio un monitoreo a las carencias promedio que tiene la población en pobreza y pues en particular a la cruzada contra el hambre se le dio el monitoreo a cuánta población se detectó y pudo salir de esa condición. Y algo que un resultado no esperado quizá cuando se empezó a implementar la estrategia fue el gran incentivo que dimos no solamente a la Secretaría de Desarrollo Social, sino a todas las secretarías involucradas en el desarrollo social para intervenir y establecer mecanismos de coordinación, pues tratando de que cada quien o de que cada secretaría pudiera atender ese problema, que pudiera auxiliar a reducir esta población en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. Si vamos a la siguiente diapositiva, el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, que no quiero adelantar el tema porque más adelante la maestra Tania expondrá cosas que están haciendo en la evaluación del ramo 33 acerca de esto, pero uno de los criterios con los cuales se distribuye o que la fórmula incorpora para esto es justamente las personas que logran superar la situación de pobreza extrema. Y por último, el salario mínimo, la discusión que ha estado en torno a la recuperación del salario mínimo, pues sí ha tenido un umbral o un referente acerca de cuál debe ser ese valor. Alcanzar son las líneas de pobreza, ¿no?, que tenemos actualmente. Por nuestra parte es todo. Pasamos la palabra al maestro Enrique Menor para escuchar sus comentarios. Pues muchas gracias, una exposición bastante amplia de lo que implica la medición de la pobreza y los usos que en general se le han dado. ¿Cómo se ha usado la información? Yo creo que algo que nos trae a estar aquí compartiendo con ustedes es precisamente que hay interés y ha habido un proceso de uso de la información de la pobreza a nivel local. Los indicadores son esos, nos indican, nos dan una idea, una foto de cuáles son las condiciones de desarrollo social en la parte de pobreza que viven la población mexicana en las diferentes regiones del país. Pero no son la realidad completa, eso es importante decirlo. La condición de la pobreza específica de cada población es distinta. No es lo mismo la población que se encuentra en pobreza en zonas urbanas que la población que se encuentra en pobreza en zonas rurales o en las costas, o que viven en el desierto, o que viven en zonas boscosas. Realmente las condiciones de pobreza específicas, esas las conocen mejor quienes tienen que implementar política pública a nivel local. Esto nos da solamente una idea de los indicadores, de cuáles son las necesidades a atender en la población. En el diseño de la política pública, una vez que nosotros conocemos los indicadores, siempre vale la pena recordar el proceso que nos lleva al diseño de la política pública basada en evidencia. Una es el momento del diseño de la política pública, cuando tratamos de entender en primera instancia cuál es el origen de la situación de la pobreza o del rezago social o de falta de bienestar que queremos atender, y cuando se diseñan precisamente las acciones que se van a llevar a cabo. Ese es un primer momento. El segundo momento es la implementación de las políticas públicas. En el proceso de la implementación junto con el de diseño se debe de tomar en cuenta siempre los indicadores, porque los indicadores nos van a dar una señal de si está teniendo éxito nuestra política pública.
Pensar que se puede reducir la pobreza solo con acciones que ataquen directamente los indicadores, sin tomar en cuenta los contextos en los cuales se puede llevar a cabo, podrían no dar los resultados esperados. En algunas ocasiones, con algunos de mis chicos que doy clases en el TEC de Monterrey o en la Universidad Iberoamericana, me han invitado a algunos seminarios que llevan a cabo, sobre todo en esos círculos que llevan de emprendedores. Y en alguna vez me invitaron para hablar sobre la pobreza, ¿no? Entonces me decían, ¿cómo podrían ayudar los emprendedores, los empresarios a la pobreza? Y entonces yo les decía, pues haciendo bien su trabajo, ¿no? Es decir, abriendo empresas, formalizando el trabajo. Esa es la mejor manera de decir, haciendo bien su trabajo como empresarios, porque eso genera condiciones adecuadas para los trabajadores, les va a generar un ingreso seguro. Y como ustedes ven, esos son dos indicadores que están directamente relacionados con la pobreza. Tal vez tengan mejor efecto, no lo sé, que constituir fideicomisos, ¿no?, de cooperación para distribuir recursos o despensas a la pobreza. Realmente son los contextos los que van a determinar. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Y el otro que mencionaron y que creo que es fundamental es la coordinación de las diferentes áreas. Las áreas económicas tienen un papel fundamental, pero si no están en coordinación con las áreas que desarrollan o llevan a cabo acciones de política pública para el desarrollo social, como vivienda, como salud, etcétera, los resultados no van a ser los esperados. Eso sí tiene de virtudes, una de las virtudes que tiene esta medición de la pobreza, que se puede desagregar por cada indicador y ver los avances, y también al momento de agregar, ver cuáles son los elementos que no están contribuyendo a la reducción de la pobreza. Entonces, la coordinación y un enfoque sistémico de la problemática que se pretende atacar, y sobre todo tratándose de la pobreza, es muy importante en el diseño y la implementación de política pública. Para eso se hizo esta medición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora abriremos un espacio para que nuestros ponentes puedan responder las preguntas que algunos de ustedes les hicieron llegar. Adelante. A ver, eso lo han pasado, ustedes deciden. Dice, en los documentos de Coneval hay una propuesta para construir un índice de cohesión social. ¿Ya la calcularon? En cohesión social, tenemos entendido que se está desarrollando una agenda de investigación dentro del Consejo. En particular, el concepto de cohesión social es un concepto donde todavía no hay un consenso específico acerca de cuál es ese concepto que vamos a instrumentar, pero el Coneval ha avanzado un poco en ese sentido, y hay justamente publicaciones acerca de cómo se aproximó a ese concepto, y tengo entendido que la medición del concepto, estamos en esa ruta de hacerlo. Se generaron ya de alguna manera las variables, los indicadores y el instrumento con el cual se va a hacer. Creo que por razones presupuestales y por el cierre de sexenio no fue posible continuar con ese proyecto, pero está dentro de la agenda de investigación. A ver, sí que ahí está bien. Otra pregunta dice, ¿se pudiera implementar algún tipo de metodología para evaluar el avance de los objetivos de desarrollo sostenible que incidan a nivel de cada una de las entidades federativas y particularmente en el tema de pobreza y pobreza extrema? Ustedes reportan, ¿no?, esa información. Sí. Si bien Coneval es una de las instituciones que está en Comité Técnico de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sí tiene una contribución para poder reportar estos indicadores. Coneval participa con pobreza a nivel municipal
y de carencias sociales, si no mal recuerdo. Dentro de los indicadores que se van a calcular es el de pobreza con el umbral internacional, que es el de $1.9. Pobreza multidimensional es parte de los esfuerzos del Coneval y una red importante de países que se dedican a medir el fenómeno de pobreza de forma multidimensional. Lograron incorporar el indicador como objetivo. Pobreza con el umbral nacional con el cual nosotros medimos la línea de bienestar o la línea de pobreza, y el indicador de carencia por acceso a la alimentación entra dentro del objetivo 2 en el monitoreo de la inseguridad alimentaria. Por supuesto que va a ser una de las guías con las cuales nosotros podemos alinear la política social, pero creo que aquí habrá que recordar las palabras que nuestro jefe, el doctor Gonzalo, ha dicho en nuestros foros, y la idea de los objetivos de desarrollo sostenible, si bien tienen un componente internacional importante, donde muchos países se tienen que poner de acuerdo en cuáles son las prioridades internacionales, no puede ser solamente un ejercicio de alineación y de reporte de esos indicadores. Hay que también comprender cómo en el ámbito nacional y en el ámbito local podemos entender estos desafíos en términos del desarrollo sostenible y cómo podemos aterrizarlos. Quizá haya acciones que no vayan a estar alineadas, que para el ámbito local deben ser fundamentales a implementarse. Entonces, sí, sobre todo con el área de evaluación, ya están trabajando de alguna forma en alinear los objetivos de desarrollo sostenible para implementarlos en política social. Muy bien. Bueno, ahora sí llegaron bastantes preguntas, pero creo que algunas podrían ser compatibles. Por ejemplo, con respecto al ingreso, preguntan por qué la medición es con ingreso corriente y no ingreso real. En realidad creo que sí es real el ingreso con el que se mide, ¿no? No sé. Sí, el ingreso que nosotros utilizamos es el ingreso que se tiene en cada uno de los levantamientos de la medición. Entonces, sí estamos ocupando el ingreso real en cada periodo, en cada corte de levantamiento. Por decir, el de 2008, 10, 12, 14 está siendo el real para cada uno de esos años. Y sí se deflacta al mes de agosto de cada uno de los años de levantamiento. Sí. Muy bien. Una pregunta, que ¿cuándo se liberará la información del rezago social a nivel AGEP? De Porque hecho, hasta el 2010, ¿no? Sí, de hecho nosotros utilizamos la información que genera el INEGI, y en este caso solamente se tiene información de AGEPs urbanas para el año 2010. En cuanto estén disponibles las otras AGEP, pues Coneval va a implementar esa medición para las AGEP más recientes. Y sobre umbrales, ¿cuándo se va a incorporar el de educación media superior como umbral? Es una pregunta. Parte de la agenda de investigación que ha desarrollado este consejo es en revisar la metodología. De alguna manera nosotros tenemos una forma de medir pobreza, pero esa forma ha estado en examen a lo largo de estos 10 años en que hemos obtenido mediciones. Conforme se termine ese proceso de revisión de la metodología, no solamente será el indicador de educación media superior en rezago educativo, sino será un examen de todas las dimensiones que integran, ¿no? Ya sean las que están actualmente en la medición y aquellas que también nos han incluido, como puede ser en este caso el acceso a carretera pavimentada. Tenemos que analizar si ya hay alguna forma medible de cohesión social. Todo eso, por supuesto que lleva tiempo y al menos hay un horizonte a 2024 para que se realice ese tipo de ajuste. Sí, muchas gracias.
Eso está interesante. ¿Cuál consideraría que debería ser el salario mínimo de acuerdo a la línea de pobreza actual? No, pues de hecho ahí ese, como les comentábamos hace rato, es uno de los temas que se ha, de los indicadores que han utilizado el Coneval para fijar aquellas líneas. Pero vimos hace rato, tenemos líneas no solamente urbanas y rural, y como comentaba el maestro Enrique, pues las características son diferentes en las zonas del norte como en las zonas del sur. Entonces, pues sí, se estaría como trabajando, de hecho la CONASAMI, creo, no sé si tenga ya algún estudio ahí para fijar y ver cuál podría ser como estos salarios mínimos, porque nosotros como Coneval estamos actualizando, es uno de nuestros indicadores que actualizamos mes con mes. Una vez que sale el índice nacional de precios al consumidor, nosotros actualizamos ese valor de las líneas. Entonces hay que ver con qué podemos fijar y a qué año podemos estar tomando en consideración el valor de estas líneas de bienestar. Sí, hay algunas que me gustaría comentar, por ejemplo, estas muy interesantes sobre la consulta ciudadana como una metodología rigurosa. En realidad al Coneval le fue dada por ley mantenerse dentro del marco del rigor técnico, ¿no? Si fuera una institución de consulta ciudadana, pues tal vez estaría parte de sus tareas. Pero esa es la parte, digamos, el aporte que hace Coneval, ¿no? En ese sentido. Y precisamente sobre eso, lo interesante no es tanto si se hace por ejemplo, una consulta de pues, cómo medimos la pobreza. La pregunta que hacían por acá, si como se hizo en sexenios anteriores, ha habido un acercamiento de Coneval con las próximas autoridades entrantes para poder incorporar dentro del Plan Nacional de Desarrollo estos indicadores. No sé, no tengo yo conocimiento si ha habido ese acercamiento, pero lo que sí sé es que está la información y la disponibilidad como siempre, ¿no? De poder acercarse al Coneval con lo que ha desarrollado en el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, sí es importante ver que el aporte sobre la medición de la pobreza, tal vez el gran logro en la forma en la cual se lleva a cabo actualmente es haberse alejado un poco del marco político y darle más un carácter técnico riguroso. Eso ha ayudado muchísimo. Cuando algunos elementos, aunque el resultado evidentemente pues tiene repercusiones políticas, ¿no? Si subió o bajó la pobreza, tiene repercusiones muy importantes. Pero lo importante es la autonomía y la independencia técnica con la cual se lleva a cabo este trabajo. Si en algún momento, creo yo, llegara a perderse, entonces las posibilidades de llegar a un acuerdo de cuál sería la mejor forma de medir la pobreza sería casi imposible. Aquí hay criterios académicos, técnicos, fuentes de información que son públicas y la forma en la cual se mide la pobreza es pública. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, de hecho por eso también se ha hecho tan popular la forma de medir pobreza de México a nivel mundial, porque cualquier persona en cualquier parte del mundo puede bajar las bases de datos, ahí está el programa con el cual se hace y están los documentos metodológicos. Ese es un aporte muy importante. Si se llega a perder esto, entonces sí tendríamos serios problemas para poder llevar a cabo una medición oportuna, adecuada, rigurosa y pública, sobre todo en ese sentido, ¿no? Me quedo con algunas otras preguntas que les haré llegar. Aquí tenemos sus correos y haremos una relación de ellas y contestaremos oportunamente todas sus dudas. Algunas las voy a pasar al área de evaluación, que tienen que ver sobre todo con cuestiones de evaluación, de cómo se pueden implementar mecanismos de evaluación a nivel local, pero todas recibirán, espero, una respuesta oportuna. Les agradecemos mucho su atención
y estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias.